RST Chile, Radio y Televisión Santiago de Chile, presenta. En 1923 se fundó en Frankfurt del Meno, en Alemania, el originalmente llamado Instituto para el Nuevo Marxismo, que rápidamente fue rebautizado como Instituto de Investigación Social, más conocido como la Escuela de Frankfurt, que desde su origen se dedicó a desarrollar la llamada teoría crítica del marxismo clásico, enunciada originalmente por Mark Horkheimer. Entre los autores destacados de la primera generación de esta escuela se encuentran, además del mencionado Horkheimer, Theodor Adorno, Herbert Marcuse y Walter Benjamin, entre otros. Esa primera generación emigró a Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, donde asentó las bases sobre las que se han venido formando numerosos teóricos del nuevo marxismo hasta la actualidad en dicho país. Entre los autores de la segunda generación de la escuela destacó Jürgen Habermas, que a su vez se considera el último representante del instituto, aunque sus tesis diferían profundamente de las que sostuvieron los miembros de la primera generación. Entre ellas destacan la teoría de la acción comunicativa y la teoría de la democracia deliberativa, que a su vez fueron bases de las modernas tesis de la deconstrucción. Habermas fue quien acuñó el concepto de fascismo de izquierda para distinguir y separar el trabajo teórico de la Escuela de Frankfurt de las acciones de violencia y terrorismo de la llamada ultraizquierda, que ya habían sido criticadas anteriormente por el propio Lenin como enemigos de la clase obrera, indicando que eran oportunistas y revolucionarios pequeños burgueses que actuaban sobre premisas anarquistas. En 1968, y en el contexto de las llamadas revoluciones estudiantiles que se desarrollaron en Europa, particularmente en Francia y Alemania, los estudiantes revolucionarios alemanes se tomaron el Instituto de Investigación Social, lo que detonó una airada crítica de su director, Theodor Adorno, quien utilizó el concepto desarrollado por Habermas, denominándolos a partir de entonces fascistas de izquierda. Señalado lo anterior, podemos entonces afirmar que tanto el concepto como su aplicación son propios del comunismo en versión crítica de la Escuela de Frankfurt y refiere específicamente a los sectores de ultraizquierda que realizan acciones de violencia y terrorismo sobre premisas anarquistas, no planificadas o en coordinación con las instrucciones del Comando y Control Revolucionario, encabezado habitualmente por el Partido Comunista. ¿Cómo es que un concepto propio del comunismo se integra en el léxico de la derecha chilena? En efecto, desde el inicio de la insurrección revolucionaria en curso, la derecha ha cometido al menos dos errores fundamentales. El primero, denominar como crisis social, o peor, estallido social, ambos conceptos carentes de significado politológico estricto, a lo que en realidad se ha tratado desde un comienzo de un conflicto político, cuya denominación verdadera es insurrección revolucionaria o guerra simétrica, y que técnicamente corresponde al modelo de revolución molecular disipada propio de la deconstrucción, como hemos venido explicando en anteriores videos en este mismo canal. El segundo error es adherir a categorías propias del comunismo y la deconstrucción para referirse tanto a los actores como a los hechos que están involucrados en la revolución en curso. Por ejemplo, calificar de manifestantes violentos, de delincuentes, vándalos o de lumpen a los subversivos que han venido generando violencia, caos y destrucción durante 3 meses en el país. Porque en efecto, no se trata de manifestantes violentos frente a supuestos manifestantes pacíficos. Digamos, unos que lanzan bombas molotov a carabineros mientras otros solo cortan el tránsito, ya que en los dos hechos ambas son acciones que violentan el derecho a la vida los primeros y al libre tránsito los segundos. La distinción entre pacíficos y violentos se vuelve líquida, ya que unos y los otros pueden, bajo determinado contexto, actuar de una u otra forma, la que no obstante, para todos los efectos legales y prácticos, constituyen siempre formas de subversión. Tampoco se trata de simples delincuentes, pese a que cometan delitos. El delincuente habitual vive del delito al que considera como su profesión y por el cual está dispuesto a pagar con cárcel de ser juzgado y condenado. En el caso de los subversivos que cometen delitos, como por ejemplo iniciar el saqueo a un supermercado, el objetivo fundamental no es robar especies, aunque lo hagan, sino subvertir el orden establecido, atentar contra la propiedad, generar desabastecimiento de la población y particularmente establecer sus propias fuentes y cadenas de suministro que permitan sostener las acciones revolucionarias. Cabe destacar que la subversión a través del delito, es decir, delinquir no motivado por el beneficio económico directo, sino por convicciones ideológicas, es una acción concretamente establecida por el modelo de revolución molecular disipada, es decir,
por el deconstruccionismo y particularmente por Michel Foucault, uno de los autores de este modelo filosófico, bajo la categoría de delincuencia subversiva, justificada como la reapropiación de lo que, de acuerdo con sus planteamientos, anteriormente fue o habría sido robado por el capitalismo. Por eso, en numerosos supermercados saqueados aparecen rayados indicando que se trata de acciones de recuperación, indicando claramente su motivación ideológica fundamental. Respecto del calificativo de vándalos, se refiere a un anacronismo que remite a una tribu germánica que entre el siglo I y IV invadió y asoló el Imperio Romano y finalmente saquearon Roma el año 455 después de Cristo, de donde su nombre se popularizó para referirse a quienes cometen actos de saqueo y destrucción. Sin embargo, quienes han estado atentando contra bienes públicos y privados, incendiando, saqueando y expandiendo el caos, no son una tribu germana, sino en su mayoría chilenos. No viven en el siglo IV, sino en el siglo XXI, y particularmente no están atacando al Estado porque Chile sea algún tipo de imperio, sino motivado por específicas convicciones ideológicas. Finalmente, tampoco se trata de lumpen, pese a que esta denominación también corresponde a una categoría del comunismo que deriva de la obra de Marx y Engels, La ideología alemana de 1845, donde los autores denominaron como Lumpenproletariat al segmento socioeconómicamente más bajo y, comillas, sin conciencia de clase en la terminología de sus autores. En efecto, Marx sostuvo que el lumpen en realidad actuaba como una clase contrarrevolucionaria, improductiva y regresiva frente a la burguesía, que era productiva y progresista. En el caso de Chile, las encuestas efectuadas entre los subversivos revelan precisamente esta característica, ya que según algunas de ellas, un tercio poseería estudios superiores y nivel de ingresos medio o medio alto, e incluso posgrado. Solo un 14% de los participantes, la mayoría menores de 15 años, declara pertenecer a una pandilla y casi el 70% pertenece a una barra brava. Es decir, los elementos subversivos no corresponden al lumpen y menos al lumpenproletariat, aunque se quiera adscribir colateralmente a dicha categoría. Tal como señaló el propio Marx hace ya 175 años, quienes desarrollan la revolución son las capas medias, la llamada burguesía en su época y las burguesías liberales en la nuestra. Señalado lo anterior, queda en evidencia que Chile está viviendo un proceso insurreccional revolucionario realizado por grupos subversivos, con o sin entrenamiento, pero en su mayoría con formación ideológica a distintos niveles de profundidad a los que se añaden sectores insurreccionales de diversa composición, destacándose un amplio grupo de menores de edad con poca o nula formación ideológica. Junto a ellos pueden eventualmente participar delincuentes habituales u oportunistas que aprovechan la insurrección para su propio beneficio, como los saqueadores ocasionales. Señalado todo lo anterior, repitamos, ¿cómo es posible que sectores de la derecha estén utilizando la categoría de fascismo de izquierda para referirse a la insurrección en curso? En efecto, uno de los llamados intelectuales de moda de la derecha, el antropólogo Pablo Ortúzar, ya en junio de 2016 se había referido al mote de facho pobre con que la izquierda había venido caracterizando a los sectores medios y medios bajos de la población que no adherían a las tesis de la izquierda en cualquiera de sus vertientes y por el contrario sostenían convicciones próximas a la centro derecha o a la propia derecha. En esa columna, publicada en La Tercera, el autor sostenía que facho pobre es el insulto que usan en Chile algunos progresistas contra quienes teniendo poco dinero y educación no son de izquierda. Es una especie de roteo, pero que suma al desprecio social un desprecio moral e intelectual y también cierto paternalismo. En el fondo propone al otro como alguien alienado en su miseria, alguien que no puede ver lo que le conviene porque es demasiado menesteroso. Y agregaba, en cambio, quien usa ese insulto se presume como conocedor de cierta verdad respecto al mundo y respecto al otro mismo, que la carencia le oculta a quien la sufre. 3 años más tarde, el pasado 28 de octubre, recién, en una carta al Mercurio, ese mismo autor que ha transitado desde posiciones anarquistas a un cierto liberalismo económico con aspectos conservadores en lo valórico, hizo uso explícito del concepto de fascismo de izquierda en relación a los hechos de violencia que estaban y están ocurriendo en el país, sosteniendo que, considerando que el Partido Comunista nunca ha pedido disculpa por estos actos, ha continuado reivindicando la lucha armada cada vez que consultado al respecto y defiende sin matices dictaduras tales como la cubana, la venezolana, la norcoreana y la bielorrusa, bien cabe preguntarse quién, dentro de toda esta escaramuza verbal, merece en mayor grado el calificativo de fascista. Pese a que en la carta mencionada confundía la revolución de los estudiantes de mayo del 68 en Francia con la toma de la llamada Escuela de Frankfurt del año 69,
El hecho es que desde ese momento el concepto comenzó a ser utilizado cada vez con mayor frecuencia por la derecha liberal y a partir de ella por la centroizquierda y la propia izquierda para referirse a los sectores subversivos que hemos venido comentando. Así, en una revisión no exhaustiva ni demasiado rigurosa, en la derecha han utilizado el concepto figuras como Teresa Marinovic, Sergio Melnik, Jaime Belolio, Felipe Cas y el ex canciller Roberto Ampuero. Por su parte, la izquierda ha sido invocado por la ex ministra Adriana del Piano, la ex directora del Sename Delia del Gato y el ex diputado del PPD Daniel Farcas. El concepto también ha sido utilizado por periodistas como Daniel Matamala de CNN y José María del Pino de Radio Bio Bio, todos ellos en una búsqueda rápida en Twitter que con toda seguridad arrojaría muchos más nombres y tendencias políticas de realizarse en mayor profundidad. Repitamos nuestra pregunta. ¿Cómo es posible que sectores de la derecha estén utilizando la categoría de fascismo de izquierda para referirse a la insurrección en curso y a mayor abundamiento? ¿Cómo es posible que diversos representantes de la propia izquierda institucional y del periodismo proclive a la revolución lo invoquen en paralelo? Pues bien, politológicamente el hecho tiene una explicación bastante obvia. Para los sectores de la derecha y la izquierda liberal, el uso del concepto es cómodo y eficaz para establecer distancia con los sectores revolucionarios radicales de izquierda y particularmente con las vanguardias ideológicas que están dirigiendo el proceso insurreccional. En efecto, si analizamos muy rápidamente por qué la noción de fascismo de izquierda es funcional a ambos, veremos que tiene que ver con las respectivas distancias ideológicas que los liberales tienen en este continuo de la izquierda y la derecha tradicionales. En efecto, el comunismo como principio se expresó históricamente en dos vertientes fundamentales, el anarquismo y el marxismo. Y el marxismo a su vez dio origen al menos a 19 corrientes ideológicas, todas ellas presentes en Chile en diversos movimientos y partidos a la fecha. Recurriendo a la clasificación que propone el filósofo ruso contemporáneo Alexander Dugin, ambas corrientes pertenecerían a la ideología de la materia mágica. A su vez, la derecha tradicional se expresó en dos corrientes fundamentales claramente identificables en la historia de Chile desde los inicios de la República, la derecha liberal y la derecha conservadora. Ambas, nuevamente, en la clasificación de Dugin ya mencionada, corresponderían ahora a la ideología del creador-creación. Finalmente, y sin que en la actualidad y desde hace al menos 3 o 4 o 5 décadas haya contado con participación política concreta, la tercera vertiente histórica y propiamente moderna en términos ideológicos corresponde al nacionalismo, que se expresó en tres corrientes fundamentales: el corporativismo, el fascismo y el nacionalsocialismo, que de acuerdo a la clasificación de Dugin corresponderían a la ideología polo-paraíso. Tomando eso en cuenta, ¿por qué tanto la derecha como la izquierda liberal asumen y han promovido ampliamente el concepto de fascismo de izquierda? La respuesta es evidente, porque a ambos sectores les permite alejarse de lo que para ellos son extremos repudiables e incluso enemigos ideológicos. La izquierda sistémica, sea liberal o no, utiliza el término en detrimento de los sectores anarquistas del comunismo, que efectivamente, parte de ellos por lo menos, constituyen la vanguardia del proceso insurreccional en curso. La derecha liberal, por su parte, se aleja del fascismo, que constituye también, y pese a que en Chile no existe un referente político concreto que detente hoy esa categoría ideológica, un potencial adversario, ya que históricamente lo fue e ideológicamente siempre lo será. Así, el complejo antifascista de la derecha, en particular de la derecha liberal, encuentra su mejor explicación en la alianza que las democracias liberales de Occidente, en particular Inglaterra, Francia y Estados Unidos, establecieron con el comunismo de la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial para derrotar al fascismo italiano y el nacionalsocialismo alemán, enemigos comunes de ambas. La mala noticia para la derecha y en general para todos quienes quieren que la opción rechazo gane en el próximo plebiscito es que existe un gran sector políticamente no representado que, como la propia izquierda catalogó, corresponde a los llamados fachos pobres, que representa el diferencial de votos más importante que determinará el resultado en abril. Así, la derecha liberal es incluso capaz de utilizar conceptos propios del marxismo con tal de preservar hasta el límite sus privilegios y la hegemonía política sobre el gobierno, que de todos modos perderá junto con ellos y con todo el país de triunfar la revolución. Y para finalizar, una pequeña reflexión final. Si usted ha visitado alguna vez el Palacio de la Moneda, habrá visto que en uno de sus salones principales hay, o al menos había, no sabemos si el actual presidente u otro anterior mandó eliminarlos, dos enormes facios
tallados en madera, enmarcando la puerta de acceso como profunda referencia a las bases de la autoridad en la República Romana, de donde viene el concepto fundamental fascista del que arranca nuestra propia República. ¿Podrán entonces seguir denigrando a los fachos pobres y llamando fascistas de izquierda a los subversivos y sectores insurreccionales, pero con ello solo siguen ocultando la realidad y renunciando a la necesaria unidad de todos quienes estamos luchando por la libertad frente al intento del comunismo y la deconstrucción por destruir a Chile? RST Chile, Radio y Televisión Santiago de Chile, presentó